Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pero esta clase de demonio solo se expulsa con la oración y el ayuno. Queridísimos fieles, hoy vamos a hablar de la Septuagésima. Esta palabra tiene un origen latino y significa 70, y designa la decena anterior a la Pascua en la que cae este domingo. Esto no significa, por tanto, que falten 70 días para la Pascua, sino que este domingo se encuentra en la séptima decena antes de Pascua. En sentido estricto, a partir de este domingo de la Septuagésima, faltan 63 días para la Pascua. El tiempo de la Septuagésima comprende las 3 semanas que preceden inmediatamente a la Cuaresma. Forma una de las divisiones principales del año litúrgico y se divide en 3 secciones semanales. La primera se llama propiamente Septuagésima, la segunda Sexagésima y la tercera Quincuagésima. La fiesta de Pascua exige como preparación 40 días de recogimiento y penitencia. Este santo tiempo es uno de los momentos más importantes del año litúrgico y el medio más poderoso que emplea la Iglesia para reavivar en el corazón y en la mente de los fieles el sentido de su vocación a la santidad. Es de suma importancia para nosotros no dejar pasar este tiempo de gracia sin aprovecharlo para la renovación de toda nuestra vida. Por eso era conveniente preparar este tiempo de salvación, la Cuaresma, que es ya en sí misma una preparación, para que, apagándose poco a poco en los corazones el ruido del mundo, los fieles estuvieran más atentos a la solemne advertencia que la Iglesia les dirige al impone, la ceniza sobre sus frentes al inicio de la Santa Cuaresma. La Septuagésima es, pues, un tiempo de penitencia y de preparación para la Cuaresma. Un tiempo para ir haciendo callar progresivamente el ruido del mundo y disponerse a ir al desierto. Después de las festividades de la Navidad, la Sagrada Familia se dirige a Egipto y ese sufrimiento comienza con el camino entre Jerusalén y Egipto. La Septuagésima se asemeja un poco a ese viaje de la Sagrada Familia que los prepara para llegar al desierto. Veremos la historia de este tiempo. Consideraremos también el problema de su eliminación durante la reforma litúrgica y terminaremos con un aspecto más espiritual, la preparación como tal al tiempo de Cuaresma. Este preludio a las santas tristezas de la Cuaresma no se practicaba en los primeros siglos del cristianismo. Su institución parece haber comenzado en las iglesias de Oriente. Su origen bíblico se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama el mensaje que yo te indicaré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó un día proclamando:
Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio, desde el más grande hasta el más pequeño. La noticia llegó al rey de Nínive. Se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego hizo proclamar en Nínive, por orden del rey y de sus nobles, que hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben alimento alguno, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran de cilicio y clamen a Dios con todas sus fuerzas, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia de sus manos. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se arrepentirá, si se apartará de su ardiente ira y no pereceremos? Dios vio sus obras, que se habían convertido de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Para conmemorar el ayuno de los ninivitas, las iglesias de Siria instituyeron un ayuno que comenzaba el lunes de la tercera semana antes del inicio de la Cuaresma, correspondiente al lunes de la Septuagesima romana. Antes de San Gregorio Magno, la Cuaresma romana comenzaba solamente el lunes siguiente al primer domingo de Cuaresma. San Gregorio hizo comenzar el ayuno el miércoles de la quincuagésima, hoy llamado miércoles de ceniza, para llegar a un número exacto de 40 días de ayuno, puesto que no se ayuna los domingos. La Septuagésima es, por tanto, el noveno domingo antes de Pascua. En la iglesia primitiva, tanto en Oriente como en Occidente, se iban suprimiendo progresivamente ciertos alimentos durante esta preparación a la Cuaresma para llegar a un ayuno y abstinencia completos el miércoles de ceniza. Primero los lácteos, luego los huevos y finalmente la carne y el pescado. Otra razón, mucho más tardía, para la existencia de este tiempo de la Septuagésima fue la preparación espiritual para no caer en los excesos y desórdenes de las fiestas paganas del carnaval. Se preparaba así espiritualmente a los fieles para resistirlos. Durante el carnaval, es decir, los 3 días que preceden el inicio de la Cuaresma y que marcan el final del tiempo de Septuagésima, la Iglesia instituyó en el siglo XVI la devoción de las 40 horas, una exposición solemne del Santísimo Sacramento durante 40 horas, para sellar nuestras resoluciones cuaresmales, velar junto al Señor antes de entrar en el desierto y pedirle fuerzas y gracias para vivir la penitencia. Hoy, este tiempo de la Septuagésima se marca litúrgicamente por algunos cambios. Dejamos los domingos después de la Epifanía en verde, que eran una continuación de los misterios de la Encarnación y de las manifestaciones reales de Cristo, para entrar en domingos que insisten en la debilidad del hombre, en la caída de Adán y Eva. Estos domingos son, por lo tanto, de color morado, color de penitencia que bien conocen. La Iglesia mantiene el canto de gloria para los oficios del tiempo, es decir, que aún se recita o canta en las fiestas de los santos. La Iglesia también silencia el aleluya para todos los oficios y todas las misas, incluso del santoral, que no volveremos a escuchar sino en la vigilia pascual para aclamar la victoria de Cristo. Hijos de un siglo de poca fe no nos impresiona, pero el creyente de la Edad Media
Perciba vivamente este cambio. El aleluya cesa y no lo escucharemos sino en la noche de Pascua. En la misa, el Rey Divino que hace su entrada en el momento del Evangelio ya no es saludado por el canto solemne del aleluya. Del mismo modo, las 8 horas de oración del día ya no comienzan con el aleluya. Se reemplaza por el canto o recitación de esta fórmula. Alabanzas a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. Sin duda es un vero saludo, pero es solo un suplemento que nos permite entrever la importancia que la Iglesia atribuye al aleluya. ¿Qué es entonces el aleluya? Esta palabra viene del hebreo y significa alaben a Yahvé. En un segundo sentido, como grito de júbilo, los primeros cristianos adoptaron esta palabra y la convirtieron en un canto de alegría, en un canto celestial, en un canto de resurrección. Pertenece a la liturgia primitiva y desde entonces ha resonado a través de todos los siglos. Se escuchará hasta el fin del mundo, y allá arriba en la Jerusalén celestial será cantado sin fin. El Apocalipsis nos dice, el canto victorioso del aleluya resuena como el ruido de grandes aguas, como el ruido de truenos poderosos, el rugido de truenos poderosos, perdón. Solo durante el tiempo previo a la Cuaresma y a la Cuaresma misma, tiempos consagrados a la penitencia por nuestros pecados, la Iglesia no puede cantar su grito de alegría. Necesita por un tiempo separarse de su glorioso aleluya. Esta separación ocurre el sábado antes de la Septuagésima. Al final de las vísperas se añaden 2 aleluyas al versículo Benedicamus Domino y el coro responde añadiendo también 2 aleluyas. El tiempo previo a la Cuaresma se ha comparado a menudo con los 70 años de cautiverio de los judíos, que simboliza el dolor del pecador. Interrumpimos el aleluya, que es el canto de los ángeles, porque por el pecado de Adán estamos excluidos de la sociedad de los ángeles, cautivos en la Babilonia de la vida terrenal. Sentados junto a los ríos, lloramos al pensar en Sión. Así como los hijos de Israel en tierra extranjera colgaban sus arpas en los sauces, nosotros también debemos olvidar el canto del aleluya en la penitencia y amargura de nuestro corazón. En pocos días, la Iglesia recitará o cantará el aleluya por última vez. Que siempre nos recuerde nuestra vocación. Somos hombres resucitados, hombres celestiales, hombres alegres. Hemos resucitado por el bautismo. Debemos romper con el pecado. Somos ciudadanos del cielo. Nuestros pies caminan sobre la tierra, pero nuestro corazón está en el cielo. La marca de la verdadera vida cristiana es la alegría. El cristiano es un hijo del sol que irradia luz, calor, vida y alegría. Aprendamos a ser alegres y gozosos, que el capricho y la melancolía no tengan lugar en nuestro corazón. La reforma litúrgica quiso suprimir todo lo que consideraba redundante. Así eliminó el ofertorio tradicional, el confiteor del sacerdote, la comunión propia del sacerdote que comulgaba en el mismo rito que los fieles, mientras que en la misa tradicional comulgaba separadamente para consumir el sacrificio que se actualizaba en el altar. Lo mismo ocurrió con la Septuagésima. Algunos consideraron que era un tiempo innecesario, que parecía duplicar la Cuaresma y no tenía sentido. Esto muestra claramente que quienes hicieron esta reforma no comprendían mucho de las riquezas de la liturgia de siempre, desarrollada durante casi 1900 años.
Como dijimos, la Septuagésima no duplica la Cuaresma, sino que nos prepara por ella. En la misa de Pablo VI, el sacerdote celebra su misa en verde, en el tiempo que llaman ordinario, hasta el martes anterior al miércoles de ceniza. También se eliminaron las 40 horas. Así el fiel llega al inicio de su cuaresma sin haberse preparado, sin haber anticipado las penitencias que deberá practicar. Así como no se puede comenzar una batalla sin estar armado con su armadura, casco, espada y escudo, no se puede comenzar la penitencia de la cuaresma espiritualmente desnudo y sin preparación. Este tiempo de la Septuagésima no carece de sentido como algunos podrían pensar. Es una santa preparación. Su eliminación aleja a los fieles del deseo de hacer penitencia. Entraremos ahora en un tiempo, el ciclo de Pascua, que comienza con una larga espera dolorosa y penitente, como los hebreos en Babilonia. Pero sabemos por qué nos preparamos así. Ya apuntamos a la Pascua de nuestro Señor, a la que deseamos unirnos ardientemente, como decía San Pablo en la epístola de los Colosenses. Ahora me gozo en los sufrimientos que padezco por ustedes. Lo que queda por sufrir de los padecimientos de Cristo en mi propia carne, lo cumplo por su cuerpo, que es la Iglesia. Deseamos unirnos a la pasión de Cristo. Y la Septuagésima es su comienzo, una preparación lenta al principio, porque nuestra Madre, la Iglesia, es pedagógica con nosotros. Hay dos tiempos, nos dice San Agustín. Uno, el que transcurre ahora en las tentaciones y tribulaciones de esta vida. El otro, el que se desarrollará en seguridad y gozos eternos. Celebramos ambos tiempos, el primero antes de la Pascua, el segundo después de la Pascua. El tiempo que está antes de la Pascua expresa las angustias de la vida presente. El que celebramos después de la Pascua significa la bienaventuranza que algún día gozaremos. Por eso el primero de estos tiempos lo pasaremos en ayuno y oración, mientras que el segundo se consagrará a los cánticos de alegría, y durante su duración el ayuno quedará suspendido. La Iglesia intérprete de las Sagradas Escrituras nos señala dos lugares diferentes que están directamente relacionados con los dos tiempos de los que habla San Agustín. Estos lugares son Babilonia y Jerusalén. Babilonia es el símbolo de este mundo de pecado, en medio del cual el cristiano debe pasar el tiempo de prueba. Jerusalén es la patria celestial, donde descansará de todas sus luchas. El pueblo de Israel, cuya historia entera no es más que una gran figura de la humanidad, fue literalmente exiliado de Jerusalén y retenido cautivo en Babilonia. La duración del mundo mismo, según las antiguas tradiciones cristianas, también se divide según el número 7, como los 70 días, el tiempo de 70, que significa Septuagésima. La raza humana debe atravesar 7 edades antes del amanecer de la vida eterna. La primera edad se extendió desde la creación de Adán hasta Noé. La segunda, desde Noé y la renovación. La segunda, desde Noé y la renovación tras el diluvio hasta la vocación de Abraham. La tercera comienza con el punto de partida del pueblo de Dios y llega hasta Moisés, por cuyas manos el Señor dio la ley. La cuarta se extiende de Moisés a David,
en quien comienza la realeza en la casa de Judá. La quinta abarca la sucesión de siglos hasta el reinado de David y la cautividad de los judíos en Babilonia. La sexta es el periodo desde el regreso de cautiverio hasta el nacimiento de Jesucristo. Y finalmente, la séptima edad se abrió con la aparición misericordiosa del Sol de Justicia, y debe durar hasta la temible venida del Juez de vivos y muertos. Tales son las 7 grandes fracciones del tiempo, después de las cuales solo queda la eternidad. Para alentar nuestros corazones en medio de los combates por los que transitamos, la Iglesia que brilla como una antorcha en las sombras de este mundo nos muestra otro septenario que sigue a que vamos a atravesar. Después de la 70ª de tristeza, la radiante Pascua vendrá con sus 7 semanas de gozo a traernos un anticipo de las consolaciones y delicias del cielo. Después de haber ayunado con Cristo y compadeció de sus sufrimientos, llegará el día que resucitaremos con Él, donde nuestros corazones lo seguirán a lo más alto del cielo. Y poco después sentiremos descender dentro de nosotros el Espíritu Divino con sus 7 dones, como señalan los místicos intérpretes de los ritos de la Iglesia. La celebración de tantas maravillas requerirá no menos de 7 semanas completas de Pascua a Pentecostés. Por lo tanto, en pocos días deberemos comenzar la preparación poco a poco para la Cuaresma. La penitencia es un medio para crecer en santidad y podemos dar gracias por esta ocasión que nuestra Santa Madre, la Iglesia, nos da para santificarnos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén.